Hola, hola a todos y gracias por estar aquí conmigo un día más, ¿por casualidad o no? Hoy hablaremos de un hombre que dio el nombre a asesinos en serie y que de hecho hizo tantas víctimas que aún a día de hoy no se sabe ni cuántas son realmente, no se pudo llegar a saber. Además tengo que deciros que como este caso es muy antiguo, pues no, la información es un poco complicada de encontrar y entonces hay fechas y que varían un poco y las edades de las víctimas, ¿vale? He intentado encontrar la mejor información, pero ha sido un poco complicado porque como es un caso antiguo no hay tanta información como lo de ahora, claro. Y eso es todo. También quería deciros que como siempre os dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me podáis seguir y eso, y que veáis la información para que sepáis cuándo voy a subir un nuevo vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Nos situamos el 26 de mayo en 1883 en Mülheim, Alemania, donde nació el protagonista de esta historia, que es Peter Kürten. Era el tercero de 13 hermanos y al igual que el resto no fue muy bienvenido por sus padres, ya que era una familia que vivía en la miseria más absoluta y cada día era una lucha contra el hambre, ya que su padre trabajaba en la fundición de moldes. En medio de esa violencia física y psicológica, Peter tuvo que ver cómo su padre, un alcohólico, abusaba tanto de su madre como de sus hermanas y además hacía que él estuviera presente durante esos abusos. Entonces, claro, Peter vivió rodeado de violencia y de maltrato, además de que él empezó a confundir el amor, el cariño con el dolor, ya que es lo único que había visto en su casa. Su madre intentó protegerlo lo mejor posible, pero ella misma estaba sumida en una vida de terror, de maltrato y todo, hasta que por fin un día se decidió a denunciarlo y su padre se fue a la cárcel. Menos mal. Pero ese mismo año Peter decidió robar en casa y fugarse y empezar a vivir por los callejones, por la mala vida de Alemania, además en esos tiempos. Hay que decir que el primero de las víctimas que tuvo Peter se dice que fue cuando él solo tenía 9 años. Pero tenéis que saber que esta información no es del todo claro. Es lo que Peter lo dijo, pero en los archivos policiales no es lo que pone, ya que esto se puso como un accidente y ya está. Lo que pasó es que cuando Peter tenía 9 años y estaba con 2 amigos del colegio en el río que tenían y estaban en una balsa, cuando empujó a uno de estos, que sabía que no podía nadar, dentro al agua, ¿vale? El segundo se tiró para intentar socorrerlo, pero Peter le aguantó la cabeza debajo del agua para que no pudiera salir. Y ahí se ahogaron estos 2 niños. Pero como os he dicho, esto no está del todo claro si realmente lo hizo Peter o no. Según él, sí. Ahí ya no se sabe. Van pasando los años y ya nos situamos en 1913, cuando Peter Klein ya tiene 30 años. Y básicamente se dedica a robar para ganarse el dinero que necesita para vivir. Y un día estaba paseando por ahí, el 26 de mayo, cuando ve una casa que le parece que está vacía y entonces decide entrar para robar. Está buscando por las habitaciones, la cocina y todo, a ver qué puede robar. Cuando de repente entra en la habitación y ve que hay una niña de tan solo 13 años que está durmiendo.
que se llama Christine Klein. Y entonces verifica que no haya nadie más en casa y cuando ve que están solos, entonces es cuando decide estrangularla, violarla, porque eso es lo que le excitaba a él, que mientras la estaba estrangulando, violarla. Y después, cuando ya había acabado, cogió un objeto afilado y le cortó la garganta. Lo que Peter dijo después es que lo que más le gustó es ver cómo la sangre se caía del cuello, iba cayendo pues el edredón, la alfombra, manchando y todo eso, que eso es lo que más le gustó. Una locura, vamos. Además hay que decir que, claro, no se supo que era cosa de Peter y el problema es que se encerró al padre de esta niña, porque el padre se llama Peter Klein. Y claro, en la escena del crimen se encontró un pañuelo de esos de tela que usaban nuestros abuelos antes, que llevaban las iniciales, y claro, Peter Kürten y Peter Klein, PK, pues claro, pensaron que era cosa del padre y fue el encerrado por esto, porque no se sabía que era Peter, vamos. Y ya nos vamos a julio de ese mismo año, en el cual pues Peter está igual buscando a ver en qué casa puede entrar para robar, y otra vez se cuela en una casa en la cual ve que también hay otra niña de 17 años que se llama Gertrude Franklin, que estaba ahí durmiendo otra vez, y entonces pues él otra vez decide estrangularla, violarla mientras tanto, y cuando ya ha eyaculado pues ya se va. Y entonces claro, esta chica tiene tanta suerte de que pues no la remató, por así decirlo, y consiguió sobrevivir a todo el ataque, ¿vale? Y aquí hay un pequeño parón, ya que en 1914 Peter fue reclutado por el ejército alemán para la Primera Guerra Mundial. Y este tampoco estuvo mucho tiempo porque intentó desertar y lo pillaron. Y claro, lo metieron en la cárcel. Estuvo hasta 1921, cuando salió se fue a vivir a Altenburgo. Y ahí es donde empezó a trabajar en una fábrica donde hasta acabó siendo sindicalista de esta empresa. Y en 1923 se casaría con su mujer Auguste Straff, o como se diga eso, que no me sale. Y estuvieron ahí un tiempo hasta que en 1925 deciden trasladarse e irse a vivir ya a Düsseldorf. Todo parecía ir bien en el matrimonio hasta que nos situamos en 1929, que sería la peor época para Düsseldorf. El 3 de febrero, una mujer que estaba caminando cuando fue atacada por Peter, que esta mujer se llama Apolonia Kuhn, de 50 años, aunque su edad es una de las que no está del todo claras, y esta fue apuñalada varias veces con unas tijeras y la dejó ahí, pensando solamente que a lo mejor la habría matado. Lo que pasa es que esta consiguió sobrevivir a sus heridas, menos mal. Unos días después, solo, el 8 de febrero, volvió a atacar, a esta vez a una niña de tan solo 9 años, Rosa Oliger, que también recibió varias apuñaladas con unas tijeras y luego quemó el cuerpecito de esta niña. El 13 de febrero, a la salida del bar, se encontró a Rodolf Schech, de 50 años, y lo sorprendió por la espalda, apuñalándolo también varias veces y dejándolo ahí sin vida. Ya pasa un poco de tiempo cuando ya nos situamos el 11 de agosto y vuelve a atacar otra vez
esta vez a María Han de 20 añitos, que esta la estranguló y la apuñalaría también varias veces con las tijeras, dejándola sin vida. El 20 de agosto, en una feria que había por Düsseldorf, las hermanastras Gertrud Amacher y Louise Lenze que tenían 5 y 14 años respectivamente, que estaban ahí en la feria, cuando se acerca Peter y las consigue engañar para que se vayan a un sitio un poco más apartada, y ahí es cuando las estrangula y luego les corta el cuello. Tan solo unos días después, el 22 de agosto, Peter volvió a atacar a Margaret Sutter, de 56 años. La atacó por la espalda, apuñalándola también con unas tijeras varias veces, pero esta consiguió sobrevivir. Claro, había unas cuantas víctimas que consiguieron sobrevivir a los ataques de Peter. ¿Qué pasa? Que como todo pasaba tan rápido, no llegaban a verle bien la cara, entonces no llegaban a tener una buena descripción ni a saber exactamente quién era. Entonces Peter podía seguir actuando porque aún la policía estaba muy perdida y no sabía qué estaba pasando. Pero había que hacer algo, ya que estaban dándose cuenta de que ya empiezan a haber muchas víctimas. Y entonces ya nos vamos al 11 de octubre, en donde ya atacó a Elizabeth Dorier, de 22 años. Esta vez fue con un martillo y la atacó, le dio varias veces, varios golpes y la dejó ahí. Esta fue trasladada al hospital y por desgracia unos cuantos días después no pudo sobrevivir a todas las heridas que tenía por culpa del martillo. El 7 de noviembre ya Peter atacó a su víctima más joven, de 5 años solo, que se llama Gertrud Alberman, que esta recibió 30 apuñaladas con unas tijeras. La violó y luego dejó su cuerpo debajo de unos escombros. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, no se sabía qué estaba pasando. Pero hay que decir que ya la ciudad de Düsseldorf estaba bastante preocupada, las familias estaban muy preocupadas porque veían que podría ser cualquier edad, cualquier sexo, entonces ya nadie salía de noche, todos a casa muy pronto. Era un poco un caos, ya que la policía encima no sabía nada. ¿Y qué pasa? Que Peter, con el ego ya subido, viendo que podía atacar sin que le pasara nada, porque no le estaban atrapando, pues decidió enviar una carta a la policía diciéndole dónde había puesto el cuerpecito de Gertrude, ¿vale? Pero claro, hay que decir que la policía en ese momento estaba teniendo muchos sospechosos y todo. La policía estaba bastante colapsada. Hay que ponerse que es otra época, que estamos en 1929, que las cosas no es como ahora, no está todo tan digitalizado, había mucho en papel que leer y todo, y no era tan sencillo. Que para Alemania era la primera vez que había un asesino en serie, porque ya eran muchas víctimas y todo. Pero hay que decir que en esa época el asesino en serie aún no es algo que se decía. Realmente, según he leído, es uno de los causantes de llamar asesino en serie es gracias a Peter Kürten. Por todo lo que ha hecho y todo, empezó a llamarse así. Y claro, con toda la locura que estaba pasando, pues ya nos seguimos, porque por mucho que investigaran la policía no encontraban quién era. Y ya nos vamos al 14 de mayo de 1930. Porque hay que decir que aquí es como que ha habido un pequeño parón por su parte. Lo que no se sabe es si realmente era por toda la investigación que estaba llevando la policía, que al final ya había mucho movimiento por las calles y todo, porque la preocupación era máxima. Y ya
querían encontrar a quién era el que estaba haciendo todo esto. Entonces a lo mejor el parón no es porque Peter quisiera, sino porque es que sabía que a lo mejor si ahora hacía algo lo iban a pillar. Y entonces hubo un pequeño parón, hasta que, como os he dicho, ya nos situamos al 14 de mayo de 1930, en la cual Peter estaba en una estación de tren cuando bajó del tren que acaba de llegar al andén una chica llamada María Burleck, muy raro sus apellidos alemanes, de tan solo 20 años. Hay que decir que justo se ve que María había un hombre y todo que la estaba molestando y Peter le ayudó a deshacerse de esta persona, para que veáis lo irónico de todo esto. Entonces, hablando, Peter le dijo que si quería que le podía acompañar a él y todo eso. Entonces se fueron. Cuando pues no se sabe cómo, Peter consigue que al final se vayan al bosque que hay por ahí, apartados y eso, Entonces, claro, ahí ya es cuando Peter la ataca, la empieza a estrangular y otra vez pues a violarla mientras tanto. Y claro, él cuando ya eyaculó y se quedó a gusto, pues la dejó ahí dándola por muerta. ¿Qué pasa? Que esta vez tampoco pudo sobrevivir porque eyaculó antes y entonces esta no dudó en ir directamente a la policía, porque esta sí que había visto bien en la cara, había estado un tiempo con él desde que la habían cogido en el irse y todo, pues ya le podía reconocer bien y entonces pues fue directamente a la policía. Pero ¿qué pasa? Que mientras tanto Peter es muy listo y sabía que estaban a punto de pillarlos, y como había una recompensa a quien denunciara al asesino de Düsseldorf, que es el nombre que ya habían puesto, pues había una recompensa. Entonces Peter fue a su mujer y le dijo todo lo que había hecho para que ésta ganara la recompensa que había puesto por él. Y el 24 de mayo por fin detienen a Peter. Y claro, en los interrogatorios ya se pone las botas, empezando a decir todo lo que ha hecho, exactamente, describiendo todo perfectamente, y llegó a decir más de 70 actos criminales, en los cuales había tanto robos, abuso, violación, asesinatos y hasta quemaba, le gustaba quemar cosas. Llegó a decir que él a veces quemaba edificios abandonados con la esperanza de que hubiera algún vagabundo durmiendo dentro y que saliera corriendo echando fuego, vamos. Una locura. Hasta también dijo que, claro, que él usaba diferentes armas porque así confundía a la policía. Porque llegó a usar, claro, sus propias manos, un cuchillo, tijeras, un martillo, y eso lo hizo para intentar confundir a la policía y que ellos pensaran que había varios culpables, que no solamente era una persona. Y os voy a leer algo textual que dijo él en uno de estos interrogatorios, para que veáis la clase de persona que es. Nunca sentí remordimiento, nunca llegué a pensar que lo que hacía estaba mal, aunque la sociedad lo condene. Mi sangre y la de mis víctimas pesará sobre la cabeza de mis torturadores. Debe haber un ser supremo que creó la primera chispa de la que surgió la vida. Ese ser supremo juzgará que mis actos han sido buenos, ya que he vengado la injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Por esa razón no tenía piedad con mis víctimas. Y esto es una de las frases que dejó a los policías helados. Para que veáis el tipo de persona y en su mentalidad que lo hacía, porque como él lo había pasado tan mal, tenía todo el derecho de hacer lo mismo y de condenar a otras personas a sufrir porque a él le apetecía. Vamos. Y claro, entre sus fetiches, por lo que
ya después de llamarlo el asesino de Düsseldorf, se le pasó a llamar el vampiro de Düsseldorf, porque en los interrogatorios también dijo que casi desde la primera víctima, bueno, la primera víctima no, porque dijo que lo que le gustaba es ver cómo goteaba la sangre del cuello, que os he dicho, ¿no? Pues después quiso en algún momento probar la sangre y dijo que eso es uno de sus fetiches, que es lo que más le gustaba, ver tanto como gotea la sangre o bebérsela. Vamos, una locura. Este trastorno se denomina hematodipsia o vampirismo clínico. Y antes de Peter hay que decir que ya había pasado en otros casos, que no era el primero que se excitaba o le gustaba ver la sangre o hasta bebérsela. Y ahora ya nos vamos al juicio. Comenzó el juicio en abril de 1931 y la sala estaba llena de gente, tanto periodistas, víctimas que habían sobrevivido, familiares de víctimas que no. Estaba llena porque la gente quería saber no su culpabilidad, ya que él mismo había dicho que era culpable, sino el por qué hacía todo eso, qué se le podía pasar por la cabeza para hacer todas las cosas que había llegado a hacer. Y claro, Peter en el juicio confesó más de 79 delitos, de los cuales 9 fueron asesinatos y algunos fueron frustrados. Claro, él dijo que no sentía ningún tipo de arrepentimiento. Cada palabra era exacta, las descripciones de todo era brutal, como lo detallaba cada una de sus cosas. Y dijo que es que lo que le excitaba era eyacular cuando sus víctimas están a punto de perder la vida, que eso es lo que más le excitaba, que él no hacía nada de lo que ha hecho, lo ha hecho ni por venganza ni por nada, que simplemente era porque el instinto asesino salía en ese momento y él tenía que quitarse ese instinto para estar bien. Vamos, que no era algo planeado, sino que salía así y pues él pues hacía con lo que encontraba por ahí. El psiquiatra Carl Berg era el encargado de tener que hacer el estudio clínico de Peter y lo describió como un caso único de sadismo sexual sin alteraciones mentales, ya que Peter no tenía ni esquizofrenia, ni delirios, ni nada. Él lo que hacía, sabía lo que estaba haciendo y lo hacía con gusto, es lo que él le gustaba, vamos. Además, en el juicio, Carl dijo: la tortura era su objetivo, no un medio, la sangre su recompensa, el asesinato el clímax de una ceremonia previa. Y una locura, vamos. Esto es lo que dijo el psiquiatra. Y después de estar unas semanas de testimonios de las víctimas, de pruebas forense y todo, el jurado no tardó más de 90 minutos en determinar que Peter Kürten es culpable de 9 asesinatos. 9 fueron los que se le culpó. Lo que no hacía falta más, ya os lo digo. Y ya nos pasamos unos meses después, al 2 de julio de 1931, cuando Peter Kürten descendió los pasillos por última vez de la cárcel de Klingelputz, no me va a salir ese nombre. Era un poco más de las 6 cuando Peter, acompañado de un sacerdote y un psiquiatra, cruzó el portón del patio de ejecución. Él no temblaba en ningún momento y ahí a lo lejos veía la guillotina donde iban a ejecutarlo. Cuando él se estaba colocando, se giró al médico y le formuló la última pregunta que iba a decir Peter en este mundo.
a la cual él haría la sangre de todos. Este diría, dígame, cuando me cortéis el cuello, durante un momento podré oír cómo sale mi propia sangre del cuello. Y en ese momento la hoja cayó y se acabó la peor época de Düsseldorf. Los psiquiatras de todo el país estaban tan intrigados por este caso, nunca había pasado algo tan grande. Y como os he dicho anteriormente, él fue porque se llamó uno de los que se empezó a llamar asesinos en serie. Y claro, querían estudiar el caso, querían saber, y se puso mucho de las características de un asesino en serie gracias a Peter. Se empezó a estudiar mucho el caso hasta tal punto que querían tener la cabeza, el cerebro de Peter para ver si tenía alguna alteración que así al verla se supiera que vale, pues quien tiene esto es un asesino en serie, ¿vale? Y entonces le pidieron a las autoridades de Alemania que le entregaran el cerebro y esta aceptó. Y entonces se hicieron varios estudios, lo abrieron, intentaron buscar si habían bultos, algunas cosas raras, pero no encontraron nada de nada. No había nada, era un cerebro normal y corriente. Y claro, después de eso entonces se entregó, a día de hoy hay que decir que la cabeza del vampiro de Düsseldorf se encuentra en un museo en Estados Unidos, el museo Ripley's de Wisconsin. Y ahí está la cabeza del vampiro de Düsseldorf. Después está para el que quiera verla. Pues, ¿qué tengo que decir de este caso? Que realmente me parece increíble, porque solamente se le condenó por 9 víctimas, pero que realmente habría más. Lo que pasa es que solamente podían probar estas 9 víctimas, pero habría muchas más, porque él dijo que habíamos hecho muchas más cosas. Entonces imaginaros, porque claro, en esa época investigar era complicado. Si esto se hace a día de hoy, es que yo creo que a día de hoy no es tan sencillo que puedas hacer tantas cosas sin que te pillen. Ahora está entre las cámaras y todo eso, estamos muy vigilados. Pero me parece increíble. Y es que es eso, es que para Alemania es su primer asesino en serie. No había pasado algo tan grande hasta que llegó Peter. Y hasta el presidente y todo querían que esto acabara ya, porque no se podía creer que en Alemania existiera una persona así. Era algo increíble. Por aquel momento la gente casi no salía de sus casas, llegó a tal temor que no querían ni salir, ni los niños ni al colegio, ni nada, porque tienen miedo, porque podía pasar en cualquier momento. A él también le da igual la hora, el día, las personas, mujer, hombre, todo le da igual. Es solamente, pues como él mismo dijo, en ese momento le llevaba el instinto asesino y pues tenía que satisfacerlo. Y daba igual, en lo que fuera. Y también lo que explicó es que es eso, una de las personas que sobrevivieron es porque él las estranguló intentando, porque así es como él llegaba a la excitación y a eyacular y todo eso, y que por eso algunos podían sobrevivir porque acabaría antes de que se asfixiara del todo. No sé, me parece horrible y cómo lo cuenta y cómo se quita culpas él diciendo que realmente él lo hace porque él lo ha pasado mal. Y que el ser supremo este que dice, que supongo pensará que es Dios, que no sé, empezó todo esto. Y no sé, es que es mucha locura este caso. Además que para encontrar información ha sido bastante complicado porque, como os he dicho, es muy antiguo, no hay tantos registros y todo, pero me parece impresionante. Es uno de los primeros vampiros de este mundo real, no de las películas. Y que asusta bastante, la verdad. Pero bueno, decidme qué opináis vosotros de este vampiro y que os leo por comentarios. Y nada, eso es todo y ya nos vemos en el próximo caso. ¡Adiós!